Bueno, estamos al aire. Buenas noches Jorge, buenas noches a todos los que se empiezan a conectar a partir de ahora, una nueva emisión en vivo de estas transmisiones de Zona Desconocida. ¿Qué hace Jorge? ¿Cómo estamos? ¿Cómo están a toda la gente que está ahí esperando desde hace unos minutos? Nuevamente la tecnología Internet nos jugó una mala pasada, por eso la demora, así que las disculpas del caso, pero ya estamos acá. Siamo arrivato, para Es decirlo, verdad, para ponerle un toque internacional al lenguaje nomás. totalmente. Bueno, gracias Marihuana, Irene, Mariela, perdón, Mónica desde Buenos Aires, de Ushuaia, los amigos de Ushuaia que Ay, siempre están. Todos los mensajes juntos entraron. exactamente, de golpe. Pará, Henry, antes que me olvide, porque si no después me voy a olvidar, nos vamos a enfrascar Diga. en la conversación y me voy a Sí. perder de decirlo. Ayer fue el cumpleaños de un seguidor de alguien que nos acompaña domingo a domingo y que participa también en el chat, Rubén Darío, conocido como Rulo, y que me dijo, más o menos así, lo voy a vestir un poquito, pero me dijo, más te vale que hoy vos y Henry me saluden en mi cumpleaños. ¿Cómo Entonces, no? digo, por supuesto. Así que para Aquí él, estamos cumpliendo. Que tengo muy feliz cumpleaños, buen año, feliz revolución solar, dirían los astrólogos. exacto, bueno, muy bien. Creo que ya con eso yo ya no puedo agregar más nada, porque lo mío sería caer nomás en lo ordinario, digo, por lo habitual. Te dejo con las palabras de Henry, Rulo. Ya está, no agrego más nada. Gracias por estar a todos. Ahí veo que ya hay gente de España también, Mica de Durazno, gente de Florida. Gente de España, eso me sorprende. En España es muy tarde ahora. Sí, Es muy realmente, tarde. muchísimas gracias por hacernos el aguante ahí en la madrugada ya. Muchas gracias. Mucha Bueno, hay gente. un tema que había quedado pendiente el domingo pasado, que no nos dio el tiempo para tratarlo, que simplemente íbamos a mencionar, entonces dijimos, bueno, vamos a hacerlo bien, vamos a convocar a especialistas, Alejandra de Chile también está por ahí, a especialistas que puedan realmente aclarar el tema y conversar con ellos en forma mucho más extensa. Así que convocamos a dos de nuestros amigos de la casa que son eh, más que expertos en el tema, que siempre nos da gusto recibir, que son ni más ni menos que Rodrigo Fuenzalía de Chile y Andrea Pérez Simondini de Argentina. Buenas noches, ¿cómo andan? Andreita. Buenas noches, chicos. Un placer estar esta noche con ustedes. Un placer compartir con mi amigo Rodrigo Fuenzalida, así que acá lista para comentar sobre esto que nos sacude todas las semanas. Sí, buenas noches. Feliz de estar nuevamente acá en el programa. Hay mucha contingencia, hay mucha, como decimos acá en Chile, papas calientes por ahí dando vueltas, así que va a ser un momento muy grato para poder desglosar todo esto que está pasando entre los no identificados. Claro que sí. Gracias nuevamente por estar. Como siempre, nos gusta mucho las intervenciones que tienen ustedes con nosotros. A la gente le gusta mucho el tema que específicamente que tiene que ver con el fenómeno ovni, pero más cuando tiene un tinte que realmente nos hace pensar y mucho, que tiene que ver justamente con el cambio de postura de algunas autoridades, ¿no? Pero antes que eso, quería preguntarles, ustedes obviamente se conocen entre ustedes, sí. Sí, poco. Pero conocen el Perdón, trabajo cada uno del otro, ¿no? Perdón, no escuché bien la pregunta. Te escuché medio Si entrecortado. conocen el trabajo que tiene cada uno de ustedes, o sea, vos, Rodrigo, conoces el trabajo de Andrea, y Andrea conoce el trabajo de Rodrigo. Bueno, con los años sí, algo, en algo. En algo ya no nos conocemos ya hace mucho tiempo. Así que bien. Bien. Bueno, entonces estamos prácticamente en familia. Yo acá, mientras... Decime, Jorge.
No, te ibas a comentar. Aguanten los ovnis, dice Diego Camejo. Muy bien. Justamente quería arrancar como para ir ya sobre el asunto, algo que mencionó Andrea al pasar ahí, pero que es muy cierto, que de un tiempo a esta parte, y también Rodrigo lo decía, es como una catarata de información que no da ni siquiera respiro como para ir asimilando las cosas, porque las informaciones, y más que no solo las informaciones, sino las declaraciones de los, como Henry comentaba al principio, de personas de relevancia en el gobierno estadounidense, en este caso, hacen al respecto. A los dos, ¿no? ¿Creen que un poquito también esta sobresaturación de información en realidad le juega en contra a esclarecer realmente qué es lo que está sucediendo? Andrea. Bueno, es como todo cuando se empieza a dar a conocer información sobre algo que se venía esperando tanto tiempo y la información fluye. Lo primero que sucede es que hay que tener el criterio de empezar a poner miradas objetivas. Eso mismo que a los ufólogos que perseguimos distintas hipótesis, en mi caso la hipótesis extraterrestre, nos requieren desde distintos sectores que tengamos esa mirada objetiva, al punto de que todo lo que vuela no es ovni, pero todo lo que no vuela es un avión o un helicóptero, un dron, un desarrollo científico. Creo que con el flujo de la información hay que también tener la misma vara a la hora de evaluar, porque intervienen otros factores que van más allá de un interés investigativo, como en nuestra mirada del campo civil, y tiene que ver ya que incorpora otros intereses, desarrollo tecnológico, geopolítica, situaciones vinculadas a los países y sus seguridades aéreas, en fin, podría enumerar varios aspectos que entran en juego a partir de elevar el nivel de la conversación al punto de estar teniendo, por ejemplo, esta charla en este aspecto. Lo que yo creo que es interesante evaluar que hoy hay una nueva mirada respecto a objetos aéreos no identificados, en donde podemos involucrar, quizá con una mirada también más elevada, el factor de la hipótesis extraterrestre en lo que hace a mi mirada en particular. Otros le incorporarán otra mirada, de la misma manera que seguramente se incorporarán todos estos factores previamente que acabo de mencionar. Claro. Rodrigo. Así es, yo comparto justamente lo que señala Andrea, ya que hay que denotar que esto está dentro de un contexto. Todo este movimiento viene de 2017, después que Luis Elizondo lanza estos famosos videos del incidente del Tic Tac, y a partir de ese minuto comienza en forma como en escalada una serie de movimientos que tienen como objetivo presionar a ciertos elementos de la administración gubernamental norteamericana para que se pronuncien ya en torno al tema de los no identificados. De esa perspectiva, hasta hoy día, el nivel de presión que hay y el nivel de debate está muy alto, porque estamos hablando que están hablando ya senadores norteamericanos, personeros del Pentágono teniendo que dar comunicados, están reconociendo algunos personeros, senadores norteamericanos, que lo que están volando son cosas que no son de ellos, por ejemplo, pero que hay que esperar hasta este encuentro que va a tener la Comisión de Defensa del Senado de los Estados Unidos junto con el grupo del Pentágono que va a presentar estas informaciones. Yo creo que esto le juega a favor al tema de los ovnis, de la perspectiva que hay un discurso institucional del país más poderoso del mundo que se está lanzando así, pero con todo. Por lo tanto, yo creo que va a ser el último como eslabón, o el último, más bien, ladrillo en la pared que va a poder salir todo, de confirmar la naturaleza, diría yo, anómala del fenómeno, va a colocar dentro del inconsciente colectivo de la humanidad que hay una institucionalización más poderosa de la existencia de los ovnis. Porque estamos hablando de Estados Unidos, el Pentágono, etcétera, que siempre ellos se han mantenido como al margen, como ahí.
pero yo creo que les está ayudando bastante al tema y por eso la noticia que está saliendo todo el tiempo. Henry, que te interrumpí hoy. No, quiero advertirle a la gente también que estoy teniendo un problema de conexión, entonces estoy tratando de estabilizar la conexión. Digo por si desaparezco en un momento, ya saben por qué, no fue una abducción. ¿Creen ustedes que hay suficiente, porque mencionaste recién, Rodrigo, la principal potencia del mundo, que sigue siendo Estados Unidos? ¿Creen que tiene incidencia real el presidente en el manejo de la información OVNI o depende de otros organismos? Digo esto porque pareció que hubo como un pulso o una fuerza que habría hecho Donald Trump para revalorizar un poco la libertad de expresión con respecto al tema OVNI. ¿Qué piensan ustedes? Es una buena pregunta que a veces, dependiendo del día que me toque, la semana que me toque, puedo darte una respuesta u otra. Pero, a ver, yo en ese aspecto, como desconozco, utilizo la lógica, porque si bien conozco y conocemos mucha gente, intercambiamos mucho a nivel internacional y con Estados Unidos, de hecho con Rodrigo estamos compartiendo una iniciativa internacional que nos pone muy cerca de la información todos los días. Sería atrevido de mi parte, de nuestra parte creo que también él va a coincidir conmigo, ahondar sobre esto, por lo cual lo que te voy a decir es parte de lo que yo razono y genero un criterio. Entiendo de que hay espacios donde se generan desarrollos que los presidentes, a mi criterio, están enterados y hay otros desarrollos que no están enterados. Y lo vivo por mi propia lógica. Yo siempre trabajé en marcos de funcionaria en ámbitos de defensa y tengo claro esas cuestiones, digamos. De hecho, claro, hace poco tuve una entrevista con un ex ministro de Defensa muy cercano a mis relaciones políticas y le pregunté sobre un hecho puntual que sucedió bien documentado en su gestión y él, en absoluta confianza, me respondió que no tenía idea de lo que yo le estaba hablando, no tenía conocimiento. Y esto habla de una comisión oficial que se formó en el seno de la Fuerza Aérea con nombres, documentos que yo le llevé, donde había firmas de funcionarios que él conocía, pero que no sabía que habían firmado eso. La pregunta es, si él no conocía porque no tenía gran interés en su mirada estratégica o de gestión, puede ser. O porque realmente se generaron núcleos oscuros o políticas negras, como se suelen decir, que se hacen desarrollo y que no trascienden sino a los años cuando uno empieza a trascender esa información y va ahondando. Puede ser. Esto yo lo traslado a cualquier ámbito del mundo y entiendo que pudiera suceder eso. Ahora, yendo a tomando la fecha que tiró Rodrigo, que para mí es estratégica, el 2017, creo que ahí lo que sucede ya no es de desconocimiento de quien ejercía la presidencia. Creo que lo que ha acontecido y que todos fuimos testigos es que se elevó el nivel, la vara, al punto de que la agenda creció más allá del gobierno americano, porque acá tenemos que poner en contexto la agenda internacional que tiene que ver con los rusos, con China, con la comunidad europea, siempre hablando desde el punto de vista del espacio, ¿no? Donde el espacio, cuando lo empezamos a mirar, más allá de buscar extraterrestre, también buscamos otras cuestiones. Y en esas cuestiones quizá también encontremos cosas que no podemos explicar. En ese marco, creo que la agenda ajustó su nivel al punto de que definitivamente había que poner la mirada en cuestiones que son, en principio, estratégicas para los gobiernos, que tienen que ver con la seguridad del espacio aéreo, en desarrollo de pruebas, misiones, lo que se les ocurra, de seguridad, de estrategia, de seguridad nacional, donde empiezan a aparecer estos eventos que necesariamente hay que ponerles un control y que en esta medida creo que fue muy saludable llamarlos fenómenos aéreos no identificados o UAP, como todos hoy ya tenemos incorporado,
y que a partir de ahí la discusión de si el fenómeno es extraterrestre, y esto es una opinión mía, quedó licuada. Yo les diría que hasta perdió esa significancia que le dieron muchos investigadores, mucha gente de gobierno, institucionales, al punto de llevar 50 años de grandes disputas. Hoy creo que se naturalizó porque pasó a ser mucho más importante el concepto de desarrollo tecnológico, que llevó a que muchos gobiernos, científicos, corporaciones, hasta han formulado patentes de estas cosas que en teoría todavía no sabemos. Ejemplo, materiales inteligentes, la invisibilidad, desarrollos hipersónicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y creo que esa discusión le ganó a la discusión de si el fenómeno es extraterrestre, China, Rusia, ALF, o si me tomé una cosa de ayahuasca en la Amazonía peruana y trascendí con mis originarios. Creo que por ahí va la cosa, y que en esa definición necesariamente hay que ponerle una mirada estratégica en principio de seguridad nacional y, por otro lado, también todo lo que tiene que ver con el desarrollo tecnológico industrial, que como todos vamos también a coincidir seguramente, es hoy lo que mueve al mundo. Esa es mi mirada, y creo que en ese contexto el expresidente de Estados Unidos fue, creo que, absolutamente estratégico al dejar pendiente una agenda, que es la que nos pone hoy con una fecha, pero así cortante, que todos estamos esperando, entre el 1 y el 30 de junio, a ver qué nos van a decir en esto, que en mi criterio va a ser algo medio tibio, pero que le va a dar, y voy a tomar una palabra que usó bien Rodrigo, institucionalización al tema ya en forma contundente. Esta es mi mirada humilde de lo que estamos atravesando en relación a los presidentes. Así es, concuerdo con Andrea, que hay un cambio un poco de la visión de lo que se pretende que son hoy día los ovnis, en función también de la situación geopolítica. Recordemos que cada vez la situación está más compleja entre China, Estados Unidos. Hoy día se lanza Rusia nuevamente al ruedo, y todo esto necesariamente implica un mundo que está bastante candente. Yo diría que estamos en una situación de bastante tensión. Ahora, hay que ver un poco las declaraciones de ciertos personeros norteamericanos, como el caso del senador republicano Marco Rubio, ¿no? Que él señala que le encantaría que fueran extraterrestres finalmente estas tecnologías que se vieron, por el hecho de que, de no ser así, quedaría espantado saber que los chinos o los rusos tienen una tecnología que Estados Unidos no tiene. Por lo tanto, hay que ver que toda esta discusión está también en base a lo que se ha avanzado tecnológicamente, porque lo que se ha avanzado en términos de tecnología hoy día ha sido brutal. Ya nos estamos confundiendo con los no identificados, así, a unos niveles de los drones, Starlink, tanta cosa, cada vez nos estamos pareciendo más a los aliens. Entonces, y esto va de la mano, este desarrollo tecnológico, con observaciones que se siguen registrando. Yo creo que esto se ha dado siempre en la historia, es decir, es cosa de ver un poco toda esta duda de lo que son los ovnis. Es un escenario similar a la Segunda Guerra Mundial con la era de los Foo Fighters, ¿no? Cuando aparecieron los Foo Fighters, los norteamericanos pensaron que eran armas de los alemanes y los alemanes pensaron que eran armas de los aliados. Entonces, es un territorio muy, muy, muy semejante, muy similar, y al final no se llegó a nada. Yo creo que la verdad que lo que va a ocurrir, mi impresión personal, es que se va a generar algún tipo de nueva iniciativa de investigación, más institucional, como una especie de nuevo Blue Book, o algo que van a generar algún tipo de documento para empezar a investigar esto y tener respuestas más adelante. Porque más adelante, ¿por qué? Porque no saben, porque es una papa caliente, porque esto es re complicado hablar de lo que está detrás de esto para algunos personeros del gobierno y el área de la defensa, porque muchos saben que no saben, finalmente, ¿no? Y como que asimilar de que quizás estamos en probabilidad de una inteligencia no humana es una palabra también mayor. Entonces, mejor generemos una comisión, yo creo que va a ser lo que va a pasar. Me gustaría ver qué posición tiene Biden al respecto.
él tiene algunos asesores que han sido como super pro ovni, entre comillas. Vamos a ver qué pasa. Bueno, en su minuto todos los políticos prometen que van a desclasificar cosas, pero como promesa política. Pero vamos a ver qué pasa. Pero lo encuentro increíblemente interesante todo este escenario, porque por fin vamos a ver este manejo hacia dónde nos va a llevar. Pero ¿por qué diría que sería tan favorable? Porque en alguna medida, si se institucionaliza alguna forma de comisión especial de investigación, se está validando la necesidad de investigar esto en términos no solo institucional, sino en términos de la ciencia. Por lo tanto, esto implicaría necesariamente que parte de los ufólogos con formación científica o científicos interesados en la ufología podrían ya comenzar a exigir también en distintos espacios investigación, creación de papers, podrían haber fondos para investigación. Yo creo que eso podría ocurrir a nivel global, que algunas ONG, organizaciones se empeñaran por intentar ir en esta carrera, por saber que son los no identificados, pero en términos mucho más institucionales. Bien, mientras vemos que evidentemente Henry sí fue abducido. Y ya volverá. Yo le quería preguntar justamente más o menos algo que vos, Rodrigo, mencionabas ahí al pasar, respecto a la comunidad científica. De acuerdo a lo que ustedes han visto últimamente, la comunidad científica, pero no tan de repente segmentada en algún aspecto, sino un poco con una visión más global, ¿creen que consideran estos temas como algo ya a ser tenido más en cuenta o en serio en el debate, digamos, regional, nacional y mundial? Yo creo que sí, no solo que está más abierta, sino que está haciendo contribuciones extraordinarias en todos los sentidos, astrónomos, astrofísicos, astrobiólogos, físicos, expertos en ingeniería, no solo por las declaraciones que vemos, sino que nosotros como ufólogos hoy tenemos la chance de intercambiar conceptos con muchos de ellos, y ahí yo quiero hacer un especial señalamiento a que en esta nueva etapa, quienes investigamos este fenómeno y que nos denominamos investigadores, creo que nos calza una responsabilidad muy importante en estos tiempos, porque para hablar con esta gente tenemos que estar a la altura de las circunstancias, mostrar una mirada objetiva en principio, donde nos permita también poder intercambiar, porque si nosotros no estamos a esta altura que te estoy señalando, y en ese sentido creo que debemos tener una gran mirada hacia capacitarnos y incorporar entre los equipos que llevamos adelante gente que esté también a la altura de estos intercambios, porque te pongo un ejemplo muy, muy básico y muy especial que estamos viviendo en Argentina. A nosotros la comisión oficial nos presenta desarrollos basados en conceptos tecnológicos que al desconocer no podemos interpretar. Entonces, esto por poner un ejemplo bien específico, el caso Bariloche. Si nosotros no tenemos acceso al conocimiento, no podemos tener criterios sobre los trabajos que nos presentan. Y por ende, no tenemos tampoco la posibilidad de decirle a la gente que nos requiere información a partir de los elementos que se pudieran ir incorporando. No estoy hablando ni bien ni mal, simplemente estoy hablando de información de carácter técnico. Por lo cual, a partir que nos empezó a suceder esto, nosotros tomamos la seria y difícil decisión, a costa de que muchas personas, seguidores, nos tilden de tal o cual cosa, a los efectos de poder estar mínimamente a la altura de los nuevos requerimientos. Eso lo vivimos en Argentina ya desde hace un montón de tiempo. Después, si quieren, en lo particular podemos desarrollar. Pero ahora que tenemos acceso, de hecho hoy estuve en un Zoom donde se habló técnicamente desde el punto de vista de la astronomía y de la astrofísica, y cuando empezamos a hablar y nos tiran datos de descubrimientos vinculados a determinadas partículas, a determinados vórtices o a determinados cuadrantes en el espacio y no sé qué y no sé cuánto,
ahí empezamos, saquemos el remo, el chaleco salvavidas y el patito, porque vas a necesitar entretenerte antes de ahogarte, porque no hay forma de poder hacer frente a eso. Por lo cual, tenemos que pensar elevar nuestra comunicación. ¿Por qué digo esto? Porque a la hora de hablar con los científicos y que se acerquen, si nosotros no tenemos devoluciones a la altura, probablemente poco nos escuchen, teniendo quizás ya cosas importantes para decirnos al respecto, si nosotros no tenemos la capacidad de saber oír e incorporar lo que nos pudieran decir. Y creo que estamos en una época absolutamente extraordinaria para dar ese salto cualitativo, incorporar del lado de nosotros, de apoyar estas teorías, a la ciencia y a destacados científicos. Y creo que ahí se hace el corte transversal de lo que nosotros necesitamos incorporar para adquirir. Y creo que la ciencia está dispuesta a hacerla, no masivamente, pero sí ya hay gente que está dando ese paso para incorporarnos ese conocimiento. Antes que darte el paso, Rodrigo, me hiciste acordar justamente a que me pareció sumamente interesante lo que sucedió con el libro de Loeb, ¿no? Exacto. Que fue, más allá de la consideración o lo que sea, que la gente esté de acuerdo o no, que una persona de su talla se anime a escribir un libro así con tales afirmaciones, significa patear el tablero de una manera, porque a nosotros nos podrán catalogar, etiquetar, señalar, en fin, contestar desde una altura y señalar hacia abajo como diciendo, bueno, ustedes, pero a él ya es difícil contestarle de esa manera, ¿no? Bueno, ahí acabas de dar el ejemplo más importante que estamos viviendo en la actualidad. Claro, exacto. Por eso me pareció sumamente valorable lo de él. ¿Rodrigo? Sí, yo creo que efectivamente es que la ciencia siempre se ha mostrado abierta cuando tú presentas un trabajo que esté bajo los cánones del método. Si presentas buenas hipótesis y los datos se condicen con esto, vas a hacer siempre la información bien recibida. Yo creo que siempre el mundo científico ha estado abierto, inclusive hay muchos ufólogos con formación científica que aplican el método en sus trabajos. El problema o la distancia que hubo de gran parte del mundo de la ciencia es que efectivamente, como lo plantea Jacques Vallée, que la ciencia al no hacerse caso, al no hacerse cargo en un principio del problema, quedó en manos de todo tipo, ¿no? de todo tipo de expresiones que son más bien a veces de objeto de estudio de la sociología de la religión o la psicología o la antropología. Pero hoy día, si en el minuto que hay buenos trabajos presentados, en el minuto que hay información que es coherente, lo más probable es que el establishment científico disponga en alguna medida de proyectos o de situación a nivel de universidades. Recordemos que la mayor cantidad de producción de conocimiento científico no está como uno creyera en los laboratorios o las corporaciones privadas. La mayor producción son los tesistas de las miles de universidades del mundo. Si la cantidad de producción de tesis es impresionante, abarca mucho más que cualquier cantidad de producción de corporaciones y todo eso. Y tesis científicas sobre el tema de los ovnis hay muchas. Hay muchos tesistas que en distintas partes del mundo han trabajado con eso. Entonces no hay que dejar, ojo, no hay que olvidar eso, que si vamos a tener que decir que la ciencia se ha hecho cargo, sí, se ha hecho cargo, pero no se escucha o no se sabe. Lo que sí que a mí me consta, yo hice hace un tiempo atrás 3 congresos con la Universidad de Santiago de Chile, inclusive apoyado por la Facultad Tecnológica de la misma universidad. Ya teníamos los discursos del decano en la universidad, era una cosa súper institucional. ¿Y por qué? Porque se presentaban el proyecto con buenas caras, no íbamos a hablar diría yo, de seres pleiadianos o ese tipo de cosas, íbamos a hablar directamente de un fenómeno que necesitaba ser investigado y yo creo que se puede dar un paso importante adelante y que los investigadores, independiente a lo que diga el resto, deben seguir también perfeccionando sus métodos. Henry, que te interrumpí para variar. No lo sentí. Saben que recién, Andrea, vos mencionabas que el hablar del tema OVNI en forma seria
toca en realidad varias otras ciencias y aspectos hasta de la sociedad, ¿no? Y que hay que saber un poco de todo para poder contextualizar. Esta pregunta que les quiero hacer a ambos tal vez sea un poco sociológica, pero en un ámbito, en un momento, en una sociedad, en un momento planetario en el que nos encontramos, como el que nos encontramos ahora, de pandemia, de cambio radical a nivel social, ¿creen que la gente en el fondo empieza como a sospechar de que es el momento de que pase algo diferente con el tema OVNI y que se lo empieza a asociar con el tema extraterrestre? Y es bueno, la gente que sigue el tema siempre tiene incorporada esa visión, no sé, de cada 3 personas que hablo, 2 me marcan esa misma definición. Es difícil porque también te podría decir, y que me ha pasado hace poquito, me reuní con el ministro de Defensa de aquí de Argentina, hace exactamente 2 semanas, y yo dije, wow, el tipo me está atendiendo en plena crisis, en pleno pico acá en Argentina. Realmente la situación está muy compleja, no solo por la pandemia, sino en todo orden institucional, realmente está muy complejo todo. Dije, wow, este tipo me está recibiendo en este marco. Fíjate que yo lo observé desde otra puerta, digamos, si se quiere. Abrí la puerta y dije, con todo lo que está pasando, yo me estimulaba negativamente con eso. Decía, con todo lo que está pasando, este tipo me está atendiendo con este tema. Y eso también marca la otra cara de la moneda del tema, ¿no? Que lamentablemente es una cara que a veces, voy a sacar el tema extraterrestre y voy a hablar referente a mi país, muchas veces la ciencia en mi país es mirada desde ese lugar. Porque y depende también tu contexto sociopolítico para que tengas tal o cual mirada. Porque en nuestro país venimos hace muchísimos años, más de 50 años, con distintos tipos de crisis, complejidades sociales, sobre todo socioculturales. Entonces, siempre es un peso a la hora de hablar del tema, en un desarrollo más importante, porque no hay ponele que mañana, como hemos hecho tantas veces avances, logremos esto que dice Rodrigo, tener un acuerdo con la Universidad de Buenos Aires para generar no solo un congreso, sino capacitar investigadores, gente, para que pudiera tener un mecanismo metodológico, más de fondo, objetivo, lo que quieran. Lo primero que acá tenemos como respuesta es mirar en lo que gastan la plata o el tiempo cuando tenemos problemas de salud, de educación, de seguridad, de todo esto. Y parece algo obvio, pero nuestro peor enemigo no son los detractores, es este concepto que la misma sociedad tiene y que la misma sociedad tiene aún creyendo en el tema. Entonces, es bastante complicado. Por lo cual, uno tiene que armarse una coraza, que por suerte hay gente como Rodrigo, que lo sé, porque lo he vivido con él, cuando organiza cosas, que va más allá de todo lo que nos dicen, porque como le decimos aquí en la ciencia, yo me muevo en ámbitos científicos, muchas veces también acá los científicos los han mandado a cocinar, a que no pidan plata para cosas que no tienen lógica. Entonces hay que aprender a separar la paja del trigo, digamos, cada cosa en su lugar y cada lugar con su cosa, porque si no, no podríamos en nuestros países tener una perspectiva de desarrollo. En nuestros países de América del Sur, además, como estamos tan entrenados a afrontar crisis y complejidades, tenemos un bonus track en nuestros recursos humanos, en creatividad y en solidez y en experiencia, que para mí los hacen un valor fundamental a la hora de salir adelante y subsistir y resistir. Entonces me parece que hay que ponerse esas corazas para ir adelante con el tema, más allá del contexto que nos toque afrontar, porque si no, no lo podríamos afrontar nunca en la vida. Y en ese marco, yo ahí sí tomo lo que dice mucha gente y tengo como un latiguillo en mi cabeza que para afrontar el tema hay que tener 3 miradas. Una mirada científica, un marco espiritual bien ensamblado y un desarrollo de preparación personal para aguantar lo que sea y seguir adelante con tu objetivo. Y creo que a mí en lo personal siempre me ha sido muy satisfactorio ver y pensar las cosas de esa manera porque me ayuda a resistir
y me ayuda también a avanzar. Y creo que eso me ha dado muchas satisfacciones, mucho más que los dolores, digamos, de todo esto que les acabo de mencionar. Interesante. Rodrigo. Mira, la verdad que siento que hay que, más que nunca hoy día, como en este marco, empezar a darnos cuenta que hay que dar un paso más allá, es decir, hacer madurar todo lo que hemos estado realizando como investigadores en términos globales. Esto invita, insisto, a poder en alguna medida generar ciertos mecanismos, que ya sea una asociación entre privados e investigadores, con ciertos también marcos institucionales que estén abiertos, y como dije al final, es decir, no parar de hacer lo que uno está haciendo, no parar de investigar, y lo esencial es aprovechar estos espacios para contribuir a un intercambio de información más global, que sea muy efectiva, como un poco la mecánica que se pretende ahora hacer en ICERS, y esto llevarnos a intentar entender lo que está pasando detrás de todo esto. Es decir, el problema de los ovnis, a mi entender, es un problema súper interesante, es un fenómeno que puede ser el fenómeno de ruptura en torno a nuestros mecanismos de cómo entendemos la realidad y cómo podemos producir nuevos conceptos sobre la misma. Si estamos siendo visitados por alguien, hay que intentar descubrir quién es ese alguien. Yo creo que el mayor enigma que hay en este minuto es la mayor inquietud, porque a muchos nos consta que probablemente hay una inteligencia que no sabemos dónde es, pero que hay que abrirse a todas las posibilidades. Y esto está generando este marco de discusión, de debate, donde efectivamente yo creo que vamos a ver, yo lo veo positivo, yo veo que se ha dado, independiente a todo, un tremendo paso. Ya en este escenario donde estamos ya se han dado un paso importante. Lo que venga va a venir a condimentar quizás las cosas que se han estado logrando en este momento. Hay muchísimas preguntas de las personas que nos están mirando que están sumamente interesantes y las vamos a ir mechando porque realmente están más que buenas, pero no quería dejar de mencionar una cosa, a ver qué les parece a ustedes o cómo lo ven o lo perciben, que un elemento que parece clave también es el grado de compromiso aparente, por lo menos, que en la difusión de estos temas han tenido los medios, fundamentalmente los medios masivos en Estados Unidos, cosa que antes no sucedía, y si sucedía era para tomar el pelo, burlar un poquito, ¿no? Por decirlo suave. ¿Por qué creen ustedes que parece que como que estuvieran hasta casi colaborando, si uno tira a demasiado o no? ¿Por qué creen que sucede esto cuando de repente en otras décadas, yo qué sé, en el 70, el fenómeno ovni casi que golpeaba permanentemente también con sucesos o con avistamientos y demás en el mundo? Bueno, lo personal, acá nosotros le decimos que hay decisión política. Parte de elevar el tema a ese lugar que venimos mencionando tiene que ver con los elementos que le dan sustento. No solo necesitas una voz institucional, necesitas una voz académica o científica que le dé fundamento, y necesitas el marco de la comunicación que lo transmita. Digamos, en ese marco, cuando vemos cómo lanzó, vamos a poner el ejemplo de Elizondo, nace por el New York Times, de la mano de Leslie King. Leslie King es una periodista no solo del misterio, pero no solo lo escribió ella, lo acompañó otro colega periodista que escribe sobre política y sobre política internacional comúnmente, no escribe de ovnis. Entonces se juntaron para poner de relieve eso. Bueno, el New York Times claramente es el gran disparador en ese caso. Pero si nosotros bajamos a nuestros países, nos pasa lo mismo. Nosotros antiguamente teníamos los que son los medios amarillistas, que vamos a llamar medios masivos, que no es por un concepto de prejuicioso, sino que es, digamos, entonces si yo le digo crónica, ustedes van a saber de lo que le estoy hablando, cartel rojo, títulos, apareció extraterrestre con 2 ojos. Bueno, claro. En ese marco nosotros no teníamos llegado a medios más conservadores o tradicionales, como Clarín, La Nación, no sé, Infobae,
Bueno, hoy es parte semanal de publicación sobre estos medios. No solo eso, sino que nos requieren en opinión, y nosotros el año pasado y inicio de este año hemos tenido comunicados institucionales de Sephora que hemos enviado como gacetilla de prensa, que antes no lo levantaba nadie, y hoy tenemos tremendas operaciones de prensa en estos medios tradicionales que les comento. Entonces, ¿qué fue lo que también decidió? Bueno, después hay un efecto rebote que tiene que ver con estar a la altura en la comunicación y en la difusión de los temas en relación a lo que propone la agenda internacional, en este caso del tema OVNI o de los UAP o los no identificados, y basta para que haya una fuente fuerte y fidedigna, según estos conceptos, como el New York Times, la CNN. Nosotros mismos hacemos entrevistas para las cadenas latinas de estos medios de Estados Unidos, o de Europa, o de Inglaterra, o de Rusia con su agencia latinoamericana. Entonces, fíjense cómo la agenda internacional termina también tomando todo, porque ya no hablamos solo de Estados Unidos. Vuelvo a poner que en la agenda hoy involucra a Estados Unidos, a China, a Rusia, que son pares en el desarrollo de estos conceptos, a la Agencia Espacial Europea. Hay uno de los científicos, hablando de científicos, que está muy involucrado en este tema, es Philippe Allery, que es de la Agencia Espacial Europea y es miembro de una organización como UFO Data y el SCU, la Coalición de Investigadores, donde está Robert Powell, que estudian metamateriales y desarrollos como la invisibilidad, etc. Entonces, fíjense que esto trasciende el tema extraterrestre, tiene que ver con el desarrollo tecnológico y también la seguridad aérea. Y cuando vos hablas con las autoridades, como me tocó a mí con el Ministerio de Defensa, el ministro, mi planteo además fue desde ese lugar, para que nos dé una apertura al manejo del tema. Entonces, creo que por ahí viene el tema y que los medios son parte de esa decisión política de la divulgación. Sí, concuerdo. Creo que para que los medios se abran al tema, tiene que haber una explosión desde lo institucional, desde lo de arriba hacia abajo. Acá en Chile ocurre algo así. Acá en Chile, nosotros como investigadores nos tomamos prácticamente los medios. Estoy hablando del año 95, 96, 97, en paralelo, que empezamos a hacer cosas full en televisión, empezamos a presentar información más bien de carácter institucional a gran escala, se conforma el CFA. Hay un avistamiento en el norte de Chile que es verificado por todo el personal aeronáutico de un aeropuerto importante, y todo eso colocó a los medios como comparsas de la información, no ridiculizándolos, sino todo lo contrario. Oye, si los pilotos de la Fuerza Aérea están diciendo que están viendo esto, hay un ovni que descendió en el Cerro San Cristóbal, que y después construimos la famosa serie OVNI, donde colocamos hasta el propio expresidente Frey hablando de sus fotografías con presuntos ovni en una salida que él tiene. Es decir, todo eso hace que los medios, acá en Chile por lo menos, hace mucho rato que se han tomado muy en serio el tema. Yo he sido asesor de prensa de varios canales, de repente he visto que se lo han tomado en extremo serio, es decir, porque a veces pasan noticias que no deberían pasar, a mi entender, se van en el resto del entusiasmo. Y en Estados Unidos están en esa. Estados Unidos en ese sentido está más atrasado que lo que hemos hecho acá en Latinoamérica. Ojo ahí, Estados Unidos en cosas está muy adelantado y otros están bastante más atrasados. Y eso lo reconoció la misma Leslie King acá hace algunos años atrás en una reunión en el CEPA. Dijo, lo que se está haciendo acá debería ser replicado, es lo que Estados Unidos debería hacer. Así que ojo, serán el país más poderoso del mundo, pero hay situaciones culturales donde también está bien. Yo creo que costaba mucho en Estados Unidos también internalizar el tema por un montón de factores. Desde la década de los 50, 60 hubo tipos que realmente hablaban locuras, ¿no? O contactados que falsificaban cosas, entonces eran comidillo de los tabloides, ¿no? La ridiculización del tema, aparte de que había Guerra Fría. La Guerra Fría hacía más complejo todo esto, porque
¿qué pasaba si los ovnis eran armas de los soviéticos, ¿no? Quitémosle entonces el peso a todo esto, a la gente que esté hablando, tengámosla por debajo, porque podríamos estar haciendo algo, podríamos estar fomentando algo que nos está dejando las espaldas descubiertas ante un enemigo terrestre que pueda ser más poderoso que nosotros. Ese era más o menos el discurso que había. Nosotros no teníamos problema de Guerra Fría, fue mucho más relajado. Evidentemente que el factor rating también, el OVNI también es un producto de consumo en la sociedad norteamericana y en términos globales. Y marcan los programas de OVNI, y si eres pro OVNI marca aún más. Entonces también eso ha confabulado. Y yo creo que, bueno, esto implica la necesidad también de un periodismo especializado, que a veces en nuestros países no existe, se forman así a pulso, pero se necesita también perfeccionar esos sistemas de comunicación. Pero yo creo que va por ahí, va desde lo institucional, boom, hacia abajo, y hace que los medios se sensibilicen y empiezan a publicar. Teniendo en cuenta eso, a lo cual me sumo como observador, evidentemente no tengo la expertise en investigación como lo tienen ustedes, sí soy un observador del tema y periodista que de cierta manera ha intentado especializarse en estos temas. Hay algo que he observado y que me hace teorizar, me hace pensar cosas, ¿no? Elucubrar cosas. Teniendo en cuenta eso que ustedes están diciendo, que esto parte de una agenda, ¿no? Y que evidentemente ha cambiado la lectura y el discurso, inclusive hasta de cadenas internacionales, en donde antes ridiculizaban, como decía Jorge, y hoy nos muestran hasta qué comen, cómo viajan, de dónde vienen y todo eso, como si fueran grandes conocedores del tema extraterrestre. Esto puede responder a que pronto y esto ya lo planteó también en uno de los comentarios acá una oyente, Karina Napia, a quien le mandamos un saludo también. ¿Es posible que estén preparando de alguna manera, porque esto lo sumamos también a discursos o declaraciones de Michio Kaku, de Stephen Hawking, hablando del peligro del contacto extraterrestre? ¿Será que están preparando una posible falsa bandera, ya sea un contacto que no está existiendo en realidad o hasta un ataque extraterrestre? Oh, qué buena pregunta planteaste, Henry, porque en realidad eso me obliga a ir un poco más atrás en el tiempo, porque digamos el disparador, vamos a coincidir que fue la fecha del 2017 con la aparición de Lizondo, pero también no debemos olvidar la aparición de To The Star Academy, que se presenta como una corporación que tiene 2 o 3 miradas: desarrollo, comunicación y arte, y esto no es menor, porque claramente hoy ya al tiempo estamos viendo cuál fue el factor puntual y la investigación oficial con la desclasificación, pero necesariamente tenemos que irnos más atrás del tiempo, cuando allá por el 2007, yo siempre veo esta fecha como la fecha importante, que va de la mano de 2 cosas, de la agenda. En ese momento aparece en escena John Podestá y los cables famosos de Wikileaks, donde nos mencionan varias cosas. Por ejemplo, aparece Tom DeLonge, aparecen muchos de estos documentos que estamos conociendo, mucha gente involucrada, a la par que se empieza a conocer las ráfagas rápidas de radio, que al principio decían que esas ráfagas eran el horno microondas de los pobres astrónomos australianos, que hoy tenemos identificación una vez por semana de estas calidades de longitud de onda, de transmisiones, que todavía eso para mí es un tema que no explotó, a la par que se empezaron a hacer una cantidad de eventos a nivel internacional, como juntarse los astrofísicos, los astrónomos, y termina eso en el 2010 con ¿se acuerdan? Una astrofísica malaya que estaba a cargo de la Comisión del Espacio Extraterrestre, que la operaron y la expusieron públicamente como la embajadora de los extraterrestres, y a la par que Stephen Hawking decía lo que acaba de decir: no busquemos tanto afuera porque no sabemos si son langostas que nos vienen a comer todo el trigo, toda nuestra comida, no busquemos lo que nos va a depredar.
Y después aparece Yuri Milner, el empresario ruso, haciendo las naves con Stephen Hawking a la cabeza, diciendo, bueno, esto podría pasar, pero por las dudas busquemos y mandemos nanotecnología con las comunicaciones y saquemos fotos a ver si hay zonas habitadas. ¿Entendés que se negaban rotundamente y que ahora estamos descubriendo? Tengo una acá cerca de mi casa incluso, ¿entendés? Porque descubrimos agua en determinadas condiciones, microbacterias, etcétera, etcétera. ¿Y por qué cuento todo este cuentito resumido? Porque tiene que ver con los mensajes que nos van dando en determinados momentos. Lanzamos una información, la negamos, la ridiculizamos, pierde el contexto histórico, pero pasados los años, cuando vos revisás todo eso, mirá de dónde veníamos. Y estamos exactamente en ese lugar. Entonces, cuando vos empezás a ver, y nos pueden depredar, y puede ser, porque voy a usar una frase que usa mi mamá, que para mí es muy conveniente y convincente. El universo es un perfecto equilibrio. Y así como aquí en nuestro planeta está el bien y el mal, el norte, el sur, el este y el oeste, arriba y abajo, deberíamos trasladar el mismo concepto hacia afuera, por lo cual deberíamos estar preparados para la parte más magra de toda esta historia. Entonces, creo que hay una mirada de escepticismo por parte de gran parte de la ciencia, que quizá extrapola ese sentir en esta visión más negativa, yo manejándome sin información, digamos, hablando desde la lógica. Cómo habrá otros que son más desarrollistas, que nos llevan a hacer como Bigelow, invertir millones o Elon Musk para hacer desarrollos de hábitat en Marte y ver si al futuro, en el 2050, podemos hacer ahí una colonia terrestre, porque tomando lo negativo quizá no tengamos más planeta. Entonces, fíjate vos cómo podemos hacer el mismo planteo con la misma gente desde distintas visiones. Y hay un 50% que pudiera tener esa visión que vos planteás, Henry, y que en mi criterio pudiera ser posible. Rodrigo. Sí, mira, la verdad es que... Así que la verdad suena como muy dogmático. Sí. Estaba pensando un poco en lo que ha implicado. Vayámonos directamente a los datos del tema OVNI. Los datos del tema OVNI señalan absolutamente casi todas las comisiones que se han hecho a nivel oficial que han investigado el tema. El resultado final es que este es un fenómeno que no coloca en peligro los sistemas de defensa, ¿okay? Que fue una de las últimas oficinas, que fue la británica, la que cerró la investigación OVNI. Ese fue su gran eslogan después de un montón de tiempo de investigar. Similar situación se planteó en el Blue Book, etcétera. Es decir, si hablamos de los ovnis como los conocemos, es bastante inofensivo, entre comillas, el fenómeno, como para estar viendo amenazas. No podemos concentrarnos en excepciones, porque han habido excepciones, que han habido accidentes, pero la excepción nunca es la regla, ¿ok? Pero en la generalidad, si vamos a hablar de ovnis, es muy difícil poder pensar que estamos en presencia de algo hostil, ¿ok? Somos más complicados los seres humanos. Yo tengo más miedo de lo que estamos haciendo nosotros con nuestro propio planeta, entre nosotros y todo eso. Somos verdaderos caníbales. Pero ahora, si hubiera extraterrestre, yo concuerdo también que podrían haber civilizaciones tecnológicamente avanzadas que requieran cierto tipo de recursos, que probablemente los podrían encontrar acá, y ahí cómo sería la relación. Ahí podría darse un escenario complejo. Pero cuando hablamos de ovnis directamente, de lo que fenómenos que están aconteciendo acá, es muy difícil poder sensibilizarnos ante que estemos en presencia de algún tipo de peligro, hablar de que todo esto por algún tipo de contacto que se pueda acercar, tampoco lo veo próximo. Yo creo que la inteligencia del fenómeno ovni se rige por sus propios códigos, y ellos dan la idea que contactan con quienes quieren, hacen lo que quieren dentro de este marco, y hasta este minuto no se le ha visto ninguna gana de entablar contactos oficiales o todo eso.
y tendrán sus motivos, ¿no? Todavía seguimos viendo que la mecánica del fenómeno son fenómenos escurridizos, cada cierto minuto aparecen, desaparecen, se dejan registrar, que sí, que se van, etcétera. Los secuestros, a mi entender, siguen aconteciendo, experiencias de secuestro. Muchas de estas cosas, muchas veces la gente no las habla simplemente. Pero siento que lo que está pasando es porque, lisa y llanamente, es la respuesta a una presión. En la respuesta a una presión, ya la necesidad de salir adelante con todo esto. Ahora, en términos geopolíticos, yo analizaba que en una de esas también el discurso, por ejemplo, podría ser de Estados Unidos, que si reconocen que es algo que no es manejado por ellos y que de repente no correspondería ni a la tecnología rusa ni a la china, podríamos estar en presencia de algo que efectivamente sería importante tomarlo en consideración para tener diría yo, una acción más bien a nivel global, es decir, que bajáramos un poco los niveles de tensión y viéramos que estamos en presencia de algo que es objetivo, que es medible, que está sobre nuestro cielo, y tal cual pueden haber aterrizado o haber violado el espacio aéreo norteamericano, lo hicieron con los chinos, lo hicieron con los rusos. De partida sería un mensajito ahí como para bajemos un poco los niveles de tensión, que fue un poco lo que dijo Ronald Reagan el año 86 cuando se junta con Gorbachev, que dijo que si tuviéramos una amenaza aquí en la terrestre, evidentemente bajarían los niveles de tensión, podríamos trabajar en conjunto en torno a eso. Podría ser un elemento disipante, ¿no? Y el fenómeno OVNI también ha pasado a ser un poco un fenómeno que cataliza, yo creo, todo el estrés que estamos viviendo en el mundo con la pandemia y un montón de problemas. Ayuda a desestresar un poco, a cambiar el foco y a nivelarnos un poco más, diría yo, diría yo, a refrescar quizás nuestro ámbito más mágico, más, diría yo, más soñador. En ese sentido lo hallo súper terapéutico también lo que está pasando. Okay. Qué interesante, qué buen punto ese. Me quedé pensando con la parte esa terapéutica de todo lo que está pasando. Sí. Que está sucediendo. No lo había considerado, la verdad. No lo había pensado. Bueno, me parece más que interesante. Ahora, como dos preguntas así, a ver qué les parece a ustedes. El fenómeno OVNI lo saben perfectamente, mucho mejor que yo, que durante muchísimo tiempo ha sido la fachada para otro tipo de cosas que nada absolutamente tenían. Muy terrestres. Eran absolutamente eso, muy terrestres. La pregunta directamente, para que ustedes se explayen si así lo consideran, es: ¿consideran que algo así puede estar sucediendo en este momento con... Por ejemplo, Henry puso medio al pasar un video ahí que fue de los últimos que han trascendido, ¿no? Que hasta por algunas cosas parece como muy humano, por decirlo de alguna manera, ¿no? Tiene algunas cosas, desde mi punto de vista, ¿no? Que se ven ahí que parece como muy de estos pavos, por decirlo en criollo, ¿no? A ver qué les parece eso a ustedes. Y lo segundo, pareciera también, si uno seguía por este bombardeo constante, que solo están sucediendo o se está revisando este tipo de fenómeno de avistamientos lejanos, pero otro tipo de circunstancia que se le da al común de la calle pareciera como que no aparece tanto en la discusión, ¿no? Sino que se centra únicamente en estas cosas de visión de objetos allá a lo lejos, y lo que sucede en el fenómeno con otro tipo de experiencias no se lo trae a colación ni se lo une. O por lo menos se considera si puede haber una cercanía, ¿no? Otro tipo de aterrizajes, avistamientos, algo más cercano. Sí, bueno, acá hay varias cosas, ¿no? En mi humilde entender. Vamos a estar siendo testigos del lanzamiento de muchos. Bueno, en principio, necesariamente yo siempre tengo que hacer un llamamiento a observar la fuente de dónde nace y la verificación. Esto es fundamental, digamos, como regla básica. Este video, como ahí lo indican, lo lanza Jeremy Corbell. Yo estuve hablando ayer con él porque en ese sentido desde que él presentó el video, ya hace varios días, se dijo de todo, ¿no? Yo recuerdo algunos, que el video era una edición, que
que era un dron, que era un avión comercial, que era la obturación de no sé qué, del diafragma, del visor, un montón de cosas, que el Pentágono no se expresaba, hasta que salió Susan Gough, la vocera del Pentágono, reconociendo que este video, en principio, es veraz y no editado. Y es todo lo que dijo. Esto en comunicaciones públicas. Nosotros tuvimos ayer un programa televisivo en TN que se presentó el Comodoro Alianza, donde aportó un elemento de certeza sobre esta misma definición, ya que hizo una comunicación oficial desde la Fuerza Aérea Argentina al Pentágono y recibió una respuesta de Susan, donde confirma exactamente esto que les estoy mencionando. En el mail le responde que efectivamente el video era veraz y que no estaba editado, sin dar más explicaciones que esa, y que le pedía que él replicara esa información a los actores con los cuales se comunicara, entre ellos medios de comunicación y demás. Perfecto. Por lo cual, esta es una definición interesante, porque en principio Jeremy Corbell, cuando presentó el video, habla de pirámide voladora, ovni triangular. Hay muchas explicaciones que para mí son muy coherentes, que tienen que ver con todo este trabajo con los lentes. Digamos, no soy una entendida de la materia, pero sí me asesoro con gente que lo es, y me parece lógico, ¿no? Toda la respuesta. Pero también es interesante evaluar que nadie todavía habló de un vuelo comercial, nadie verificó el tránsito aéreo en la zona con la fecha que se propone, y parece bastante extraño que el Pentágono, si fuera una ruta aérea comercial convencional y si fuera un avión comercial convencional, un vuelo tradicional que es captado con esta tecnología, no entiendo cuál sería la medida de seguridad que pudiera no dar esta información, de la misma manera que se confirmó que el video es veraz y que no fue editado. Entonces, ahí es donde empiezan los inconvenientes, porque en mi visión, o nos atenemos a las fuentes oficiales, o dejamos volar. Mi imaginación es bárbara, yo podría darles 3 teorías diferentes de lo que creo el video, pero se me hace que la responsabilidad indica que hay que esperar voces oficiales, porque si empezamos a escuchar las teorías y los fundamentos que nos proponen desde varias miradas, podrían, 2 de ellas en mi criterio, ser válidas. El obturador famoso, que me parece que es la de Mike Wells, que cierra bastante bien, y la de todos los que están examinando, en realidad, el verdadero foco de estudio, que es la identificación de ese objeto. Digamos, Mike aporta la descripción, digamos, la forma no sería la forma, pero en definitiva hay un objeto mucho más profundo, que es justamente identificar si ese objeto es un avión, un helicóptero, un dron o un ovni. Un ovni UAP, como lo definen. Creo que esa pregunta no la responde nadie, y que ahí es donde debe concentrar la atención. Si yo tuviera que aplicar la lógica, me resulta bastante interesante que si es un vuelo comercial en una vía comercial aérea convencional, nadie tendría ningún problema en decir, mira, ok, filmamos un ovni. Que es lo que le decía yo hoy a Jeremy Corbell, diciendo, bueno, hay programas que rápidamente te podrían evacuar. Si eso es un vuelo convencional, rápidamente vos podés evacuar esa duda, como lo hacemos nosotros acá en nuestros países. Por lo cual creo que ahí hay algo de reserva que hace de que esa información no asome para la identificación de ese elemento. Que si fuera un avión, en realidad no debería ser tan comercial, sería otro tipo de vuelo y que requiere una justificación de seguridad al punto de no dar la información. Pero lo que quiero dejar como objeto fundamental es el tema de ir directamente a la fuente, y si proclamamos ir a las fuentes, en ese mismo lugar creo que me voy a parar, y para mí sigue siendo un objeto no identificado en calidad de lo que dicen las fuentes oficiales. Bueno, hay que señalar que Susan también mencionó en un principio que no daban más información de este material porque era información que estaba siendo parte del dossier que se iba a presentar en la conferencia que van a tener que dar al Congreso.
que por eso no podían dar mayores datos. Y claro, que dicen que el video es auténtico, no es manipulado, pero eso no significa que sea ovni también. Está diciendo el video es auténtico, pero no está diciendo nada más. Ese juego que ella tiene es como, bueno, si ella trabaja en el ámbito estratégico comunicacional del Pentágono, también sabe lo que decir y sabe cómo decirlo. Pero ella asevera que esto, que no han dado mayores datos porque es parte del dossier que van a presentar. Ahora, a mí me hizo mucho sentido el tema del diafragma, con la misma cámara. Entonces me puso, y sobre todo, ¿qué pasa con Jeremy, que está lo encuentro súper entusiasta? Ha hecho unos trabajos ahí como, es un poco la aposta de George Knapp, quizás, ¿no? Bien, ha hecho unas prospecciones, algunos documentales que son súper interesantes poder verlos hoy día. Pero yo creo que, y me gustaría saber cómo le llegó eso, ¿no? Cómo se está filtrando eso, porque va a haber que estar atentos a que empiecen a salir otras cositas. Dar idea que tiene una muy buena fuente por ahí, y que yo creo que estos son elementos que finalmente colocan más presión para que se pueda entender que hay cosas que están volando dentro del mundo aeronáutico y que casi todo esto viene de la Armada. Curiosamente, todo esto está viniendo circunscrito a la Armada de los Estados Unidos. Pero es un video polémico, del cual yo también mantengo mi reserva. Siento que vamos a ver qué es lo que dice el informe. Vamos a tener que esperar hasta junio o julio. Sí, darse paciencia. Incluso es más, en este mail, para aportar un datito que no es menor a lo que dice Rodrigo, en este mail que Lianza que envía para averiguar un poco más sobre este evento, que por supuesto adhiere él se concentra en la deformación de la imagen, atribuyendo que eso es un tránsito aéreo convencional, y que... Pero si no sabe, no tiene la zona. Claro, nosotros estamos por proponerle a Estados Unidos que lo incorpore a Alianza porque rápidamente identifica todo y sería como un nexo importante de acceso a la información. Pero bueno, quiero, más allá del chiste, quiero comentarles que el copy que le hace Susan Go a Alianza, ahí van, yo tengo, bueno, el mail que si lo pudiera compartir se lo mostraría con todo gusto, donde genera un copy a vista de un tal Joseph, que es nada más y nada menos que Joseph Gradisher, que es un poco el jefe del Departamento de Operaciones Navales de Dominio de la Información, con unos códigos ahí que, esta es una información que pudo confirmar Luis Anino, que se dedica muy bien a estos temas, y que resulta muy interesante, como la Armada de Estados Unidos está siempre presente en todo lo que es estos filtros de estos videos, esta información, por lo cual claramente gran parte del material que vamos a recibir, si bien se ha adelantado de que la Fuerza Aérea va a participar con algunos casos, creo que el eje central va a ser todo lo que la Armada viene exponiendo. Y entiendo que nos van a dar algunas cuestiones que van a decir, ok, esto es clasificado, permanece no identificado, pero todos estos otros eventos tienen estas explicaciones, y capaz que ahí nos enteremos que un avión de tal tipo, de tal circunstancia, que atravesó una zona que no podía y que no podemos informar, porque también se adelantó que en ese informe del Senado se iba a hacer mención de los sucesos, pero que había cuestiones que no se podía dar a fondo porque era información clasificada. Así que creo que nos vamos a encontrar con un poco de todo. Claro, ahí creo que Henry debe andar por ahí atrás, escondido, y no puede entrar porque está compartiendo justamente otra de las famosas fotos que anda circulando desde hace un tiempo ya, atribuidas no, que fueron aparentemente sacadas desde un avión F-18 de la Armada, ¿no? Como mencionaba Rodrigo, nuevamente la Armada, como en las otras anteriores de New York Times y demás, que me resulta además interesante que supuestamente esta foto fue sacada con un iPhone y se compartió y bueno, y trascendió desde la parte cabina, de la parte trasera de la cabina del avión.
Me genera siempre, yo soy un poco desconfiado. Bueno, Andrea está en el tema de la defensa, ¿qué le voy a decir yo a ella, no? Pero yo soy un poco desconfiado de cuántas veces la inteligencia militar, por aquello de que la mano izquierda no sabe lo que hace la derecha, muchas veces dentro de distintas agencias y tantas que hay, no se testean unas a otras, o algunas veces algunas son testigos de lo que hacen otras y no tienen conocimiento, ¿no? De lo que sucede en realidad, es todo como un gran matute. Siempre vamos a estar expuestos a estas cosas. Por eso es importante mantener una mirada objetiva todo el tiempo, por más que nos venza nuestras creencias, ¿no? Exacto, sí, tal cual. Y qué, ya que estás ahí, ya dejo a Henry, ¿qué te parece o qué les parece el agregado que Luis Elizondo hizo en esas últimas declaraciones hablando de que los ovnis, en realidad, ¿por qué no considerar que son otras dimensiones? Son de otra dimensión. Es un color que le puso al asunto por ponerle picante para distraer algo que piensa. O por acercarse a Bigelow, que Bigelow ahora acaba de hacer la Fundación de Estudios de la Conciencia, exactamente, donde se presentan todas estas tesis que son sumamente interesantes de poder revisar. A mí me llamó la atención también, Jorge, esa vuelta a carnero, como decimos, de un día para otro, porque él era el principal exponente del tema de la amenaza, ¿no? Veía el tema de la amenaza, eso. Bueno, ahí Andreita conoce bastante bien, ahí lo conoce personalmente Elizondo, y me llamó la atención también cómo llamaba a todo el ámbito científico, los cuánticos, todo el mundo, y yo creo que es un guiño ahí, porque ahora no está dentro de Star Academy, está la Fundación de la Conciencia de Bigelow. Yo creo que va ahí haciéndole un guiño a uno de sus probables sponsors. Al patrón, para decirlo de manera criolla. Sí, claro. Es un guiño. Me llamó la atención ese cambio, fíjate. Andrea. Bueno, a ver, sí, claramente, o sea, vuelvo de nuevo a la lógica, ¿no? La lógica indica, yo igual tengo otro teorema. Tengo un teorema. Yo tengo una mirada siempre más política, más institucional política y de estrategia política. Yo creo que tengo que volver a hacer historia con John Podestá y todo un lineamiento que lleva directamente a otro hombre que es Christopher Mellon. Christopher Mellon para mí es el gran actor de todo este gran nivel de conocimiento, porque Christopher Mellon, antes de ser funcionario de Clinton y funcionario de la administración de Obama en el Departamento de Defensa, viene de ámbitos legislativos. Él fue primero desarrollándose en estos mismos conceptos en la Comisión de Defensa del Senado, lugar donde está después de que dejó la función como secretario de Estado. Y es el que trascendió los videos al New York Times, para mí es el gran constructor de lo que expuso Elizondo, pero antes de Star Academy. Entonces, para resumir y hacerlo rápido, cuando aparece John Podestá reuniéndose y tomando café con Tom DeLonge, y que paralelamente Wikileaks expone esas reuniones, donde ya se hablan de funcionarios que trascienden con información y videos, nace en toda esta corrida que yo les mencioné antes, de las señales, de los proyectos, en el 2017, la aparición pública de To The Star Academy. Pero ya veníamos conociendo la existencia de científicos como Hal Puthoff en el NIST, en el National Institute of Discovery Science, de todo lo que propuso Bigelow, que marca el inicio de Bigelow en el 2007, con todo lo que aparece en un rol preponderante Jacques Vallée, de mano también con Gary Nolan y Puthoff, el gran nexo de las startups de desarrollo tecnológico en Silicon Valley, donde empiezan a patentar de la mano de Bigelow muchos de estos desarrollos, y pasamos
al 2017 exponiendo que había un programa secreto con financiamiento del Senado desde la Comisión de Defensa y con la fortaleza de presentar primero un video y después los otros dos. Y a partir de ahí todo lo que fuimos conociendo. Entonces, no es menor que en toda la administración que nadie pensó que iba a ser de Donald Trump, aparecen con toda la exposición a través de un rockero donde la comunicación y el arte es la cara visible. En mi criterio fue el gran experimento para ver de recibir los trompazos, mientras todo lo demás construían toda esta faceta institucional. Hoy, al ganar Biden, del mismo concepto político de donde vienen todos estos muchachos, se reposicionan, y es muy interesante entender entonces desde este lugar por qué se adelanta Donald Trump a quedarse con la marca de la agenda, dándole estos tiempos al Congreso, porque claramente ya tenían toda esta movida en el Congreso. Y les voy a dar una nota, un comentario que tuve hace unas semanas atrás con Jacques Vallée, que me resulta como muy interesante, donde estamos a pocos, a ver cómo sería la palabra exacta, a pocas semanas de conocer quizá la primera presentación documentada de lo que sería la certificación de un estudio, de un metamaterial que podría estar siendo parte de uno de los informes del Senado, de un evento proveniente de un caso del medio oeste de los Estados Unidos, que no, esto que le estoy diciendo no es opinión, sino es información que me dio Jacques Vallée, donde se envió todo el estudio que le hicieron en Silicon Valley, a esta pieza, a una publicación científica, donde en estos momentos, mientras nosotros hablamos, ya están haciendo la revisión por árbitros para su publicación. Y dependiendo si esta publicación por árbitros considera que los desarrollos investigativos realizados concuerdan para proclamar que estamos ante una manufactura fuera de la Tierra, se podría estar presentando como parte de este informe. Coincidiendo que Jacques Vallée hace una presentación de un equipo muy interesado en participar, según sus propias palabras, en una convocatoria a nivel institucional integrado por supuesto, Gary Nolan y un señor que se llama Larry Lemke, que después vayan y googleenlo para ver quién es y que estaría como muy proclive a ser una de las piezas fundamentales en la certificación de estos informes. Entonces, cuando uno empieza a ver este tipo de información y de definiciones, creo que estamos ante una gran disputa del manejo de esa agenda política, y en este caso creo que Christopher Mellon y Elizabeth se quedó el gobierno de los Estados Unidos mandó un pulso electrónico. Está hablando mucho, Andreita. Está develando demasiado, dijo. Bueno, ¿qué está pasando? y Steve Justice se fueron de To The Star Academy, no porque se recortó. Estás ahí, Andrea. Ahora te estamos escuchando. A ver, ahí está. Bueno, todo lo que falta decir se los voy a contar la semana que viene. No. Oye, ya, pero ¿por qué se fueron? ¿Por qué se fueron de To The Star Academy? Porque creo que van a ser parte de la comisión de científicos que se van a integrar al Senado para hacer dos acciones. Creo que vamos a ver como firmantes quizá de varios de esos informes, de esas revisiones, a toda esta gente, a Justice, a Chris Mellon. Por lo menos Chris Mellon está en el Senado y es el que llevó toda la información, las reuniones, etcétera. Y creo que también vamos a ver, digamos, todas estas incorporaciones como firmantes de los informes. O en caso paralelo van a ser parte del nuevo concepto de avance, en el cual el pobre amigo Tom DeLonge ya cumplió su rol, recibió los cachetazos, yo creo que menos de lo que se esperaba, y creo que ya cumplió su rol y que ahora el tema va en otro lugar desde otro concepto.
y creo que el rol de toda esta gente ahora es construir lo que ya se va conociendo como el proyecto Unity, que es hacer enlaces estratégicos con organizaciones políticas, institucionales y militares y científicas de distintos países del mundo para también acompañar en poner en agenda el tema desde una cuestión más global. Creo que la cosa viene por ahí y que To The Star Academy fue un punto de apoyo para un momento específico del cual ya no se requiere más y que ahora pasa a otro nivel. Creo que por ahí viene. Esa es la lectura que yo hago, lógicamente, en un acto de ficción absoluto, haciendo un análisis de los movimientos, salvo lo que les conté, que es el mail que sí me mandó Jacques Vallée y que lo puso en consideración porque nosotros le dimos un metamaterial que estaría entrando en ese informe para fin de año después de esta pieza de Estados Unidos. Perdón, Henry, porque una cosa que para no dar por sentado de que todos los que nos acompañan lo saben, supuestamente en el mes de junio es donde esa comisión de defensa, porque no hemos referido, sobrevolado al respecto o mencionado sin aclarar que en el mes de junio en el Senado de Estados Unidos se debería presentar un informe donde se elaborarían unas conclusiones, se hablaría respecto a todos estos temas que hemos mencionado. Y eso debería suceder por mandato dentro de poquito. De ahí la relevancia de todo esto que está sucediendo. Perdón, pero lo quería como lo menos mencionar porque capaz que alguien no entiende por qué tanto énfasis en este claro. Exacto. Bien, Jorge, bien. Correcto. Bueno, ya estamos a 1 minuto de la medianoche, por lo que vamos a estar liberándolos, no porque no sea interesante, sino porque ya se está haciendo muy tarde, estamos abusando ya de ustedes. No. ¿Hay No, algo excelente. que quieran comentar antes de irse que nosotros no les hayamos preguntado sobre el tema, que quieran reflexionar? Rob. Mira, yo creo que, insisto en que estamos en semanas que son súper interesantes. Hay que estar atento al resto de información que viene, que es una discusión que obviamente va a ingresar a muchos ámbitos donde se ha discutido este tema y donde tampoco no se ha discutido el tema, porque las informaciones a carácter institucional empiezan a permeabilizar otros ámbitos, y ahí hablábamos del ámbito de la academia, quizá, etcétera, del mundo de la ciencia, y que yo lo veo bueno, todo lo que ha pasado es bueno, pero no hay que dejar tampoco, no hay que hipnotizarnos tanto por lo que viene del norte y hay que concentrarse en lo que estamos haciendo acá también en Latinoamérica, aunque creemos que hay muy buenos casos, hay muy buenas cosas por seguir desarrollando, y estar atentos siempre a que el fenómeno OVNI tiene su propia mecánica, su propia lógica, y en esa mecánica y lógica es bastante más inatrapable de lo que pudiéramos pensar, y eso lo hace ser fascinante, así que nos hace ejercitarnos constantemente, tener la conciencia despierta a todas las implicancias, a cómo podemos cambiar ciertos modelos de realidad, porque nos permite ensayar otros modelos de realidad en la investigación del fenómeno OVNI. Y bueno, darles las gracias también por esta posibilidad de conversar gratamente, con buenas preguntas, un programa inteligente, esos que hacen falta siempre para hablar de un tema tan tremendamente complicado. Muchas gracias, Rodrigo. Andrea. Bueno, lo mismo, agradecida por el espacio de poder debatir sobre estos temas. Yo coincido mucho con Rodrigo, porque muchas veces nosotros obligadamente tenemos que estar al tanto de todo lo que pasa para justamente manejar la información. Pero también es bueno que sepan todos que muchos de esos casos que hoy también generan todo el tiempo también la visita de lo que buscan, esto mismo que se presenta, se buscan en estos lados porque tenemos esa casuística. En mi criterio creo que nosotros tenemos súper buenas investigaciones y súper buenos investigadores en nuestro país, y creo que no tenemos que tenerle, nosotros decimos,
sin descalificar, ¿no? Pero no tenerle envidia a nadie de afuera, porque realmente tenemos una base sólida de investigación. No nos olvidemos que nuestra región tiene, en términos institucionales, una apertura hace muchísimos años, más allá de que puedas coincidir en determinados tiempos o no con las presentaciones o no, pero eso habla también muy bien de que hay un interés específico. Y que para cerrar, agradecerles también, coincido con Rodrigo, la inteligencia de las preguntas, porque hace también a la diferencia la comunicación hoy en día, para que la gente pueda tratar de llegar lo mejor posible y de la manera más objetiva a los conceptos. Así que muchas gracias por eso, Henry, Jorge, y la oportunidad de encontrarme con mi gran amigo Rodrigo Fuenzalida, que siempre hemos compartido muchísimas experiencias juntos. Así que gracias, y gracias a todos los que estuvieron ahí prendidos. La verdad que gracias a ustedes nuevamente. Jorge, ¿querés comentar algo? No, que estoy sumamente agradecido por la oportunidad de escucharlos a ambos, de aprender con ambos, además por el nivel y la claridad de exponer los temas, y realmente fascinado, y los vamos a volver a molestar, porque esto sigue pasando y se sigue desarrollando, y quedan más capítulos todavía para esta serie que estamos viviendo. Así que ha sido un inmenso placer el poder compartir con ustedes. Muchas gracias. Claro que sí, sobre gracias. todo por lo que se viene en estas semanas. Mil gracias a ambos. Estaremos en contacto, como siempre, agradecido no solo por la información, sino por la disposición y la amabilidad que tienen con nosotros. Muchas gracias. Quisiera dejar entre paréntesis la red donde nos pueden ubicar. Ion.cl, en mi canal de YouTube, Rodrigo Fuenzalida. Rodrigo Fuenzalida en Instagram, Rodrigo Fuenzalida H. Rodrigo Fuenzalida H. Ion01 en Twitter. Eso. Muy bien. Perfecto, Andrea. Bueno, a mí en todo, Andrea Peresimondini, Museo del Omni, Visión Omni, Sephora, y antes de irme quiero agradecerle muchísimo a todos los amigos del equipo de Visión Omni, de Fénix 4, de Sephora, que estuvieron ahí haciendo el aguante, así que muchas gracias, y un saludo especial de mi madre al mensajero, que dice que cumplió con todos los requisitos. Así que bueno, muchas gracias. A tu madre también. Un abrazo a tu madre también, una genia. Sí. Gracias, Chiquilines. Muchas gracias por estar. Estamos gracias. Chao, chao. Excelente, excelente. Que de despedirnos o decir algo, quiero mencionar un mensaje que lo vi en reiteradas ocasiones a Alejandro Cuevas. Alejandro, capaz que sale simplemente, y yo te estoy completando el nombre, preguntaba qué pasaba si el informe de lo que va a venir en el mes de junio es negativo respecto a las expectativas o a el panorama que se podría abrir o a las ilusiones o en fin, a cualquier cosa que se pueda generar de pensamiento en estos momentos. Y yo le contesto que no es que no le hayamos querido preguntar, lo que pasa es que también había tanto para tratar y tantas preguntas, sino que está muy buena la pregunta para hacerla y evaluar a posteriori qué sucedería o qué puede llegar a suceder si algo como lo que él pregunta efectivamente se da, porque eso abriría todo un panorama nuevo de reposicionamiento, recálculo, y siempre es sorprendente lo que se desarrolla en torno a esto, o sea que no es que no nos hayamos olvidado la pregunta, sino que será algo que en todo caso analizaremos con el informe ya emitido. Quería decir eso porque estaba muy interesante también la pregunta. Sí, perfectamente, sí. Sí, yo trataba de seguir también algunas cuantas preguntas, pero bueno, no es fácil cuando el tema está tan interesante y bueno, para seguir la línea de lo que venimos charlando, a veces también se complica mecharlas en el momento justo. Aunque no parezca, ya pasamos 1 hora y media de transmisión, por lo que bueno, vamos a estar agradecimiento mediante cortando por aquí. Exactamente, muchísimas gracias nuevamente por estar un domingo más, por acompañarnos, por dedicarnos el tiempo, por las preguntas, por participar.
Y así como arranqué, me voy a despedir. Un abrazo grande a Rubén, a Rulo, en su cumpleaños. Gracias por estar ahí otro domingo más. A mi amigo Marcelo, que, en fin, tenemos que vernos estos días con Marcelo, sin duda. Así que... Muy bien. Gracias a todos los que están saludando por acá. Una pregunta, Jorge. ¿Tenés algo esta semana? El miércoles en Monte Carlo, a las 16 horas, en 9:30 AM. Ahí vamos a hablar, sí, no vamos a hablar esta vez de ovnis, que ya bastante hemos conversado últimamente. Mirá, ahí me está contestando Marcelo. Mañana voy, Jorge. Sí, bien. Picó. No, agradecerles. El miércoles, quien quiera escuchar, vamos a hablar de fenómenos paranormales, porque los distintos fenómenos, otros fenómenos paranormales, no paran ni dejan de suceder. Todo sucede a la vez. Exactamente. Así que ahí los espero. ¿Vos, Henry? Yo tengo, ahora te comento, primero atendemos este comentario de Gonzalo Benítez. Dice: hola, Henry, Jorge. ¿Saben en qué quedó la investigación de la foto de los ovnis de Cerro y de la sacada por funcionario de Intendencia Maldonado? Gracias. La de Maldonado quedó en un callejón sin salida porque, bueno, por el tipo de foto de que se trataba, no se pudo determinar qué objeto era. La del Cerro, todas las investigaciones indicaron, no solo nuestras, sino de varias personas, indicaron que inclusive Cridomni llegó a la misma conclusión, que era un reflejo, justamente, que podría ser de un objeto dentro de la radio o de algo externo, perdón, de adentro del auto o algo externo al auto. Así que todas las conclusiones fueron en ese mismo camino. Y esta semana sí tengo, bueno, con la gente FM Láser de Punta del Este, vamos a estar hablando acerca de temas extraños también. Seguramente temas paranormales también tocan esta semana. Aquellos que quieran sumarse también, gracias a la gente de Río Gallegos, que están saludando también ahí. Muchas gracias. Aquellos que quieran sumarse, ya aprovecho, me meto un chivo. El miércoles voy a estar dando un taller sobre vidas pasadas y almas gemelas a través de Zoom. Aquellos que quieran sumarse, está la información en mis perfiles de Henry Hellenser y Henry Hellenser Investigador en Facebook, sobre todo. Muy bien. Nada más por el momento. Será hasta la próxima. Muy rico todo. Y nos estamos viendo. Que se repita, exactamente. Muy grandes los nenes y todo eso. Hasta la semana que viene. Hasta el domingo que viene. Nos estamos viendo.